Primero que todo quiero empezar con esto. ¿Qué cosas estás evitando que te generan miedo, ansiedades? Hoy es muy común ver constantemente este tipo de sentimientos, emociones, depresiones, ansiedades. ¿Y por qué se dan todo este tipo de situaciones? ¿Por qué tenemos miedo? Y eso es algo que hoy en día está desbordado. Lo tenemos por todos lados. El tema del temor, la desconfianza, inseguridades, miedos, todo esto viene relacionado a algo, ¿no? ¿Qué es el tema de las ansiedades? ¿Por qué te genera este tipo de eventos? Por ejemplo, le tienes miedo a las alturas, cualquier tipo de cosas externas donde te sientes amenazado, donde te sientes atrapado, se vienen y se generan este tipo de situaciones. Por lugares, por eventos, por que no eres una persona social, que no te gustan los ambientes cerrados o muy abiertos de mucha gente, te genera ansiedad. Subir a elevadores que te generan mucho miedo. Todo ese tipo de situaciones, pues estamos expuestos constantemente. El tema de las ansiedades y el miedo específicamente, y bajo mi experiencia, te lo está diciendo una persona que le daba miedo básicamente todo. Te lo está diciendo una persona que ha pasado por muchos procesos bastante complicados. Y es más, me he expuesto como ahorita, mírame, te estoy hablando aquí a la cámara en YouTube, que en la vida lo habría hecho. Y esto es algo que si tú ves mi primer video, estaba literalmente aterrado. Aterrado, no podía ni hablar. Se me ve en la cara, lo puedes notar, porque eso es algo que yo quería hacer, pero claramente había miedo, ansiedad, se me cerraba todo esto, o sea, era brutal, el pecho apretado, era algo impresionante que bueno, que solo tú y yo, por eso tú estás viendo este video porque tienes este tipo de situaciones, los hemos experimentado. Si bien es cierto, está todo el tema de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque mirar todo lo nuevo, todo lo que es cambio, va a producir este tipo de situaciones. Incertidumbre, ansiedad de qué va a pasar, de qué dirán, de no soy capaz, no soy autosuficiente. Te autosaboteas tú mismo, que yo no nací para esto, que yo no soy para esto, que yo soy así. Entonces tú mismo te vas limitando y por creencias, por tu entorno y demás, se genera aún más todo este tipo de situación. Y tener en cuenta una cosa, el miedo a hacer algo, el miedo generalmente siempre está cuando vas a atravesar algo nuevo, cuando quieres empezar algo nuevo, cuando quieres empezar un proyecto, cuando quieres hacer lo que sea. Y se viene el miedo, ¿no? Te acecha literalmente, porque a mí me acecha. A mí me acecha constantemente. Te soy completamente honesto. Mira, yo te estoy hablando aquí del miedo, de cómo controlarlo, de todo lo demás. Te está hablando literalmente una persona que es una de las personas, o en su momento, que le aterraba todo, con un miedo increíble interno, con ansiedades brutales, que solo yo te puedo decir lo que es eso. Y tú, porque tú lo has experimentado, me imagino. Y al final el miedo es una señal. Tienes que entender cómo es el miedo. El miedo aparece, como te digo, cuando quieres hacer algo, cuando quieres empezar un proyecto, cuando tienes diversas situaciones enfrente que te gustaría hacer y no las haces por el miedo. Por el miedo a la crítica generalmente, por el miedo al que dirán, por el miedo a que si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, al miedo en que no quiero equivocarme, ¿verdad? Que quiero hacerlo todo perfecto y no lo hacemos, no avanzamos. Y el miedo te hace sentir mucho miedo, pero es una muy buena señal de que estás en el camino correcto. Eso es una muy buena señal. Yo lo he logrado identificar porque uno no lo ve de esa forma realmente. Yo no lo veía de esa forma, yo me abrumaba. ¿Y qué escuché un día, una vez? Que tienes que hacerte amigo del miedo. Tienes que hacerte amigo literalmente. Cuando tú sientas que tienes miedo, trata de darle la mano en tu subconsciente, ¿no? Y decir, bueno, volviste, has llegado de nuevo, estás aquí por algo.
es porque voy a dar un salto diferente, es porque voy a hacer un cambio, es porque voy a progresar. Por eso es que estás tú aquí de nuevo. Porque cuando no hay progreso, no hay avance, no tienes metas, no tienes objetivos, no tienes sueños, no tienes deseos de mejorarte, no aparece el miedo a este tipo de situaciones. O aparecen en otro tipo de situaciones, ya sea por entornos, por ambientes y demás. Pero el miedo es muy bueno. El miedo, yo te soy completamente honesto, he tratado de hacer las paces con el miedo porque a mí me aterraba mucho. Y yo ahora que estoy más en las redes sociales, aquí hablándote de estos temas que para mí habían sido abrumadores y nunca pensé en estar aquí diciéndote y contándote esto, porque son cosas que uno no las habla casi y realmente son importantes. Y es importante la comunicación, que tú tengas a alguien, que tú tengas alguna persona de confianza que le puedas comentar tus miedos. Eso te va a hacer que sueltes, que aprendas a soltar, que aprendas a liberarte, porque eso te va a ayudar más a dar ese paso. Y todo este tema de los miedos y todo el tema de la ansiedad y demás, mira, yo te voy a comentar algo. Hace muchos años, yo era una persona que, como te digo, o sea, brutalmente llena de miedos, llena de ansiedades. Estaba en un mundo muy oscuro, un mundo sin confianza, sin confianza de mí mismo. Y claramente había mucho miedo. Y ¿sabes qué me ayudó a soltar todos esos miedos? A hoy en día a tener miedo, porque mirar, si piensas que vas a eliminar el miedo, estás equivocado. Eso no se elimina. Como te digo, es bueno si lo logras ver de una forma positiva. Entonces, necesitamos el miedo. No lo puedes eliminar de tu vida. Es necesario. Es necesario porque nos mantiene alerta, nos mantiene vivos. Porque si no tenemos este tipo de emociones, sentimientos, estaremos muertos. Entonces, es necesario. Y es importante que hagas las paces. Cuando sientas miedo, haz las paces con el miedo. Eso es lo que hago yo. Cuando viene el miedo, cuando está constantemente en mí, ¿qué me ha hecho mejorar ese aspecto? De poder controlar el miedo, de poder canalizar mucho mejor el miedo. Confianza en mí mismo. ¿Y cómo se genera esa confianza? Mírame el físico que tengo. Así he generado confianza en mí mismo. Y esa confianza aparece y el miedo lo va quitando. No eliminando por completo, lo baja. Simplemente lo pone ahí abajito. ¿Por qué? Por el nivel de confianza que yo tengo. Por el nivel de autoestima que yo genero, que yo tengo. Entonces, eso me ha dado la posibilidad de sentir miedo, sí, pero no un miedo que me impida realizar las cosas. No un miedo que me limite completamente, que no me deje ser yo y no pueda hacer absolutamente nada. No, el miedo está. Antes de hacer este video, te soy completamente honesto, estaba con miedo, estaba un poquito ansioso, pero mira, lo hice, no hay ningún problema. El miedo tiene que estar ahí, porque es algo bueno, es algo positivo. ¿Qué interpreté yo del miedo ahorita que apareció cuando iba a hacer este video? Que es algo positivo, que muy probablemente te iba a ayudar a ti y que era necesario, que lo tenías que hacer, porque tú necesitas este video, al igual que yo en su momento lo hubiera deseado, ver eso, ¿no? Ver este video, literalmente. Y ahora que me he llenado de mucha más confianza, el miedo está, como te digo, pero aparece mi confianza, mi autoestima, la autoconfianza de mí mismo, cómo me veo, cómo me siento, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Y qué se le llama a eso? Desarrollo personal, desarrollo físico, desarrollo emocional. Enfrentarme a situaciones complicadas, lo haga bien o lo haga mal, para poder sobrepasar mis límites. Y claramente, o sea, si no eres una persona que, incluso cuando yo inicié, recuerdo que a mí me daba miedo ir al gimnasio. Yo entrenaba en la casa, no me gustaba porque me sentía tan débil, tan frágil, tan poca cosa, que yo no iba al gimnasio porque habían otras personas y me iban a ver y me iban a ver todo debilucho y demás, y me generaba miedo, ansiedad y no iba. Entonces mejor entrenaba en casa, pero no dejaba de hacerlo porque yo sabía que esa era mi única vía que me iba a sacar de ahí. Ya después de un tiempo fui al gimnasio. Empecé a ir a ciertas horas en las que no iba mucha gente, entonces empecé a entrenar, empecé a mejorarme, empecé a crear una mente fuerte, un físico de confianza. No fuerte, porque fuerte sé que lo estoy, pero
fuerte mentalmente, que es muy importante. La mente, tienes que entrenar tu mente, tu físico, tus hábitos, para generar una persona de confianza, para que te sientas capaz de poder realizar las cosas que a ti te gustaría realizar. El tema de las ansiedades también, o sea, que viene ligado al miedo, la ansiedad, porque a mí me generaba demasiada ansiedad ir al gimnasio, miedo, ansiedad de poder presentarme al gimnasio y no sabía ni qué hacer, ¿ok? Entonces, eso es muy común, esto es muy común y realmente hacer las paces con este tipo de miedos, ansiedades, todo este tipo de situaciones que nos vemos expuestos constantemente y diariamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos, Brian? Bueno, exponiéndote, porque no puedes quitarlos, son necesarios. Lo mejor que puedes hacer es ir poco a poco, atravesar esos miedos, lo que te genera ansiedad. Ve y hazlo. Que te genera ansiedad ir al gimnasio, que tienes vergüenza, que te genera un apretón de pecho, que sientes que ve y ve a conocer, nada más. Ve a conocer, ve a darte una vuelta, cómo es. Intenta ir un poco a poco. Conoce. Si te da miedo todo lo que es el tema de el montón de gente, todas las personas, o subirte a un ascensor, practica. Ve con otra persona. Experimenta tus miedos, tus problemas, tus ansiedades. Experimentalas. Mira, eso fue lo que hice yo. Yo dije, muero del miedo, muero de ansiedad, pero necesito hacer. Y eso fue lo que a mí me ha llevado hasta acá, a tener esta confianza de poder hablarte y de poder comentarte todo esto que me ha pasado por experiencia propia. Y de cómo lo he solucionado y cómo este punto tan importante como es quién eres, tu físico, tu confianza, eso te va a llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque tienes confianza de ti mismo. Pero solo de esa forma vas a poder progresar. Porque si bien es cierto, no vamos a quitar esos miedos, esas depresiones, ansiedades. Y otra cosita que es muy importante también, el tema de la depresión. La depresión generalmente viene y se asocia y lo tenemos constantemente por el tema de que no estamos haciendo nada. No tienes hábitos, no tienes nada. ¿Cómo pretendes no tener depresiones, no tener ansiedades si no tienes una estructura de vida? Todos en esta vida, los seres humanos, necesitamos una estructura. Si no, no podemos progresar, no podemos avanzar, no podemos evolucionar. Y muy probablemente estás depresivo también por el tema de que no tienes hábitos, no tienes una estructura de vida, no tienes un rumbo, no tienes un propósito en esta vida. Entonces te levantas y no sabes qué hacer. Vas al trabajo, vienes y no sabes qué hacer. No sabes nada. No sabes por qué estás aquí, no sabes, no tienes un propósito de vida, no mejoras tu físico, tus hábitos, tu salud, no te mantienes activo. Y claramente, con el pasar del tiempo, de los meses, años, te vas dando cuenta que no estás haciendo absolutamente nada en este mundo. Y se viene el tema de las depresiones, ansiedades. Tienes que tener un propósito. Todos los seres humanos aquí en esta tierra estamos aquí por un propósito. ¿Okay? Estás por un propósito aquí. Yo he experimentado eso, sí. Cuando no tenía estructura, cuando no tenía nada. Yo experimenté muchísimas veces depresiones, pero era porque no tenía nada estructurado en mi vida y no sabía hacia dónde iba, no sabía cuál era mi rumbo, no sabía cuál era mi vida. Y ojalá, de verdad, esos consejos que yo he aplicado a mi vida y que me han hecho una vida mejor y que he logrado solventar todos esos problemas. ¿Qué problemas vamos a tener constantemente? Miedo vamos a experimentar constantemente. Ansiedades vamos a experimentar. Pero ¿cómo lo afrontas? Tienes que afrontarlo de una manera positiva o mejor que a como lo estás afrontando ahorita actualmente. Y lo importante que es el físico. Soy firme creyente de esto. No hay algo más poderoso que esto. Te lo hablo de mi experiencia, claramente. Cómo he logrado atravesar esos miedos, esas ansiedades, depresiones. Cómo he logrado saber canalizar mi vida por mi confianza, por lo que he logrado hasta el momento. Y vamos por más. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces estamos demasiado cómodos, que no experimentamos nuestra vida. Cuando tú te pongas incómodo, cuando tú estés en momentos
de incomodidad constante, vas a vivir mejor. Recuerda esto. Es muy importante, muy, muy importante. Y vive el presente, hoy. ¿Qué haces hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué puedes hacer para ayudar hoy? Me levanto, doy gracias. Estás mejorando tu físico, tus hábitos, tu mente. ¿Qué haces? Revisa qué haces diariamente. ¿En qué pierdes tu tiempo? Redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y no ves nada productivo. Entretenimiento, solo ese tipo de cosas. Que al final todo esto va generando este tipo de depresiones, ansiedades, miedos. ¿Ok? Muy importante. Es brutal. Chicos, yo sé que este mensaje les va a ayudar muchísimo. Realmente porque me ha salido literalmente de aquí del corazón. Y es algo que tiene que tomar acción. Toma acción de tu vida. Equivócate. Equivócate literal. Yo me equivoco, trato de equivocarme. Me da miedo equivocarme y trato de equivocarme también. Porque soy un ser humano y eso me hace mejor. Me hace crecer más. Chicos, nos vemos en el próximo video. Yo me despido y nos vemos. Let's go.